se puede comentar, podemos hacer los comentarios, incluso preguntas al final del taller. La idea, muchachos, de tener un mini taller de apologética, si le podemos... ¿Alguien sabe qué es la apologética? ¿Algunos de los muchachos que estén aquí? ¿No? ¿Alguien que tenga una idea de lo que es la apologética? Bueno, muchachos, la apologética es nada más que la defensa de la fe a partir de la lógica y de la razón. Uno de los grandes mitos que muchos escépticos tienen acerca de los cristianos es que los cristianos creemos en cosas que no podemos demostrar, o que somos personas intelectualmente ignorantes que hemos decidido creer algunos mitos que un libro viejo y antiguo enseña. Ese libro viejo y antiguo para muchos escépticos es la Biblia. Muchísimos filósofos, ateos, agnósticos han atacado a la fe cristiana durante siglos. Yo personalmente tuve una experiencia muy desagradable en la preparatoria. A partir de ahí nació mi hambre por conocer las evidencias de la fe que yo estaba creyendo. Cuando un profesor me dio una arrastrada y no supe qué responder cuando me daba argumentos contra mi fe, haciéndome creer que Jesucristo era un mito, un cuento inventado por Constantino en el 325 o por la iglesia de Roma para controlar a las masas y tenerlos en la ignorancia, y siempre usaban el oscurantismo medieval como pretexto. A lo mejor muchos ni saben de lo que estoy hablando, pero eso, muchachos, me hizo entender que la fe cristiana no es una fe que yo la tengo que creer porque mi pastor me lo dice o porque mis padres me dijeron, es que tienes que creer en Dios. Miren, muchachos, y no pienso hablar de mí, pero yo sé que mi experiencia le puede pasar a muchos de ustedes. Durante 8 años yo estuve alejado de la fe cristiana. Llegué a odiar a la iglesia, a detestar la fe. Yo era de los típicos que decía, yo creo en Dios, pero aborrezco a la iglesia. No estoy de acuerdo con ninguna iglesia. Obviamente ahorita entiendo que no puedes amar al Señor y aborrecer a su novia, que es la iglesia. Porque nadie puede amar a una persona. Es como si yo le dijera al pastor Juan, usted me cae bien, pero no quiero ver a su esposa. Pues me va a decir, Juan, ¿sabes qué? Donde mi esposa no es bienvenido, yo tampoco. Lo mismo pasa con la iglesia, muchachos. Entonces, esa típica y ridícula y absurda frase de creo en Dios, pero no creo en la iglesia es absurdo. Pero no vamos a hablar de la iglesia ahorita. Entonces, a partir de ahí entendí que la fe cristiana no es que necesitamos defenderla, sino yo necesito defender mi propia convicción del por qué creo lo que creo. Es como si, ¿cuál es tu nombre? Es como de seguro a Yulisa cuando estaba chiquita le dijeron, no debes robar. Y te quedas con la idea de que no debes robar porque es malo, pero no entiendes el por qué yo no debo robar. Porque soy tu madre y yo mando y yo te digo que no debes de robar. Y es ahí donde caemos en el error de no sabemos por qué no debemos de hacer o por qué sí debemos creer lo que estamos creyendo. ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué no creo en Buda? ¿Por qué no Alá? ¿Por qué no Krishna? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué el Islam? ¿Por qué precisamente tengo fuerzas que creer que el cristianismo es la única religión verdadera? Y hoy vengo a romper algunos mitos también. Esa frase de que Jesús no es religión, es una relación, es antibíblica y es absurda. El cristianismo sí es una religión, y el cristianismo es la única religión verdadera o la única religión que interpreta correctamente las cosas de Dios. Y hay evidencia, y hay total evidencia de que estamos creyendo en un Dios verdadero. Y ahorita vamos a ver. El taller que hoy vamos a ver, jóvenes, se llama la veracidad de los evangelios. Hablar de apologética, muchachos, a mí me apasiona, y precisamente fue a raíz de la fea experiencia que tuve en la preparatoria, ¿verdad? Aunado de que durante mucho tiempo he convivido con muchísimos amigos que hasta el sol de hoy son totalmente ateos, pro LGBT, pro aborto, pro feminismo, pero sobre todo ateos. Y hemos tenido muy fuertes debates acerca de la existencia de Dios. ¿Realmente existe Dios? Ahora bien, si existe Dios, ese Dios tiene que ser a fuerza el Dios del cristianismo. Y es ahí donde muchos de nosotros vamos a patinar. Es ahí donde muchos de nosotros vamos a decir, híjole, pues a lo mejor sí es cierto que mi Dios no es el verdadero Dios, a lo mejor puede ser Krishna. En la India, por ejemplo, hay más de 300 dioses. Kali, Ganesha y un montón de dioses. Uno de esos dioses a lo mejor es el verdadero. O la típica reacción del ateo y del escéptico.
¿cuál de los 300,000 dioses es el verdadero? Y ahí es donde entramos nosotros y patinamos, muchachos. Y ahora, respecto a los evangelios, durante muchos años se ha cuestionado la veracidad de los evangelios. Lo que dicen los evangelios acerca de Jesús, ¿será cierto? Porque a lo mejor no fue un grupo de gente, de élite, que se juntaron para escribir mentiras y así tener controlado a la gente a través del miedo. Por ejemplo, la idea del infierno. Uy, te vas a ir al infierno. Si no crees en el Dios del cristianismo, te vas a ir al infierno. Ah, te están manipulando. Te están metiendo miedo para que tú puedas convertirte al cristianismo y con base en el miedo tengas que estar sujetados a una iglesia. Ese es uno de los argumentos que los escépticos dicen. ¿Y cómo nosotros podemos responder a esos argumentos falaces? Porque dicho sea de paso, son argumentos falaces, muchachos. No tienen ningún sustento cuando tú empiezas a escarbar la fe cristiana. Y en este taller vamos a ver que la fe cristiana es una fe basada en evidencia, en lógica y razón. No estamos creyendo a ciegas, no estamos creyendo en un Dios inventado, porque si Jesús dijo quien dijo ser, más bien estamos en graves problemas y el mundo entero está en graves problemas. Entonces, ¿cómo podríamos no solo saber, muchachos, que el evangelio es verificable? ¿Cómo lo podríamos demostrar? La primera parte de este taller vamos a hablar sobre Jesús, el Jesús histórico. Nosotros como cristianos, y quiero creer que la mayoría, por lo menos de aquí, es creyente y ha tenido un encuentro personal con Cristo, pero existe un sector muy grande que niega la existencia de Jesús en la historia. Algunos dicen que Jesús fue inventado, que Jesús es un mito, que es un cuento de hadas, etcétera. Pero ¿realmente existió Jesús? ¿Alguien de aquí me puede decir cómo podríamos demostrar la existencia histórica de Jesús? Dejando a un lado lo que dice primero la Biblia. ¿Existirán fuentes que demuestren y que sean verificables que Jesús existió en algún momento de la historia? Los pastores también pueden participar, ¿eh? ¿Historiadores contemporáneos? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Parte de la historia antes de Cristo, después de Cristo. Sí, cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no antes de Mahoma? ¿Por qué no antes de Moroni? ¿O por qué no antes de Buda? Antes y después de Cristo. ¿Alguien más que tenga alguna idea, muchachos? La teología es considerada como una evidencia interna. Miren, la Biblia es uno de los documentos más importantes cuando vamos a hablar de la existencia de Jesús. Eso es considerado como evidencia interna. Lo que acaba de decir, ay, se me olvidó tu nombre, hermano. Sí. Gerardo, eso se considera como evidencia externa. Es decir, para nosotros poder comprobar la veracidad de los que estamos creyendo, tenemos que tener la evidencia interna, que es la teología, el conocimiento de Dios, lo que la Biblia dice acerca de Jesús y de sí misma, y la evidencia externa, algo que no tiene nada que ver con la Biblia y con el cristianismo, y ahí entran los historiadores. No solamente los historiadores contemporáneos, sino que ha habido grandes historiadores que ni siquiera son cristianos, eran totalmente paganos, que afirmaron que el Jesús existió en la historia. El primero fue un historiador, muchachos, pagano, que nunca fue cristiano, que nunca se convirtió al cristianismo y que era totalmente judío. Este historiador se llama Flavio Josefo y él existió entre el año 37 y el año 110 después de Cristo. Casi él nació a la par de los acontecimientos de Jesús. Obviamente creció y cuando creció habían pasado ya unos 15, 20 años de lo que había pasado con Jesús y los apóstoles. Pero, ¿quiénes de aquí son del año 2000? Que nacieron en el año 2000. Ajá, ahorita tienen que 24 años, pues más o menos supongamos que los acontecimientos de Jesús se dieron en el año 2000. Tiene muy poco tiempo de haber pasado. Entonces este historiador habla acerca de un hombre sabio que existió y que fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Ahora aquí es muy importante, muchachos, ¿quién han escuchado hablar de Aristóteles? Alcen la mano. Aristóteles, Platón. ¿Alguien ha oído hablar de Platón, de Pitágoras? Esos personajes, muchachos, existieron muchos miles de siglos antes de Cristo.
Y de ellos, fíjense lo curioso de los escépticos y de los agnósticos y de todos los que se oponen a la fe. Es la existencia de estos personajes no es cuestionada por ningún historiador. Todos afirman que existieron y agarran sus libros como base para saber que ellos existieron. Dicho sea de paso, los libros de Platón, de Aristóteles y todos fueron recuperados cientos de años después, si no es que miles de años después, para comprobar su existencia. Y ahí el cristianismo tiene una ventaja por sobre los escritos de Platón. Aparte, creo que si juntamos las copias de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, no llegan ni a las 150 copias. Del Nuevo Testamento, de la existencia de Cristo, tenemos más de 24,000 copias. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve saber que haya 24,000 copias? Ahorita lo vamos a ver más adelante, la importancia de las copias que existen del Nuevo Testamento y del cristianismo. Otro historiador, muchachos, que habló acerca de la existencia de Jesús es un historiador llamado Cornelio Tácito. Él vivió entre el 56 y 118 después de Cristo. Y él habla sobre lo que pasó en Roma bajo el emperador Nerón. ¿Alguien ha escuchado hablar de Nerón, el emperador romano? Me preocupa, muchachos, que nadie aquí siento que sepa de lo que estoy hablando. Nerón, ¿nadie sabe quién es Nerón? ¿Uno sí? Nerón era un emperador que persiguió con sangre a los cristianos. Se dice, y este Tácito cuenta, que supuestamente Nerón incendió Roma para echarle la culpa a los cristianos. Los cristianos fueron sus chivos expiatorios para poder perseguir a la iglesia. Nerón es un personaje histórico reconocido. Cornelio Tácito lo menciona en sus libros Anales de la historia y él empieza a hablar de lo que pasó. De hecho dice, por tanto, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Y él está hablando en sus libros de la historia lo que sucedió con ese tal Jesús, que lo mataron bajo el gobierno de Poncio Pilato y que a sus seguidores se les acusaba de horribles crímenes. ¿Quién conoce acerca de la Santa Cena? ¿Alguien sabe qué es ¿Nadie sabe qué es la Santa Cena, muchachos? No, pues yo nunca la he tomado, van a decir. La Santa Cena significa tomar el cuerpo y la sangre de Cristo de manera simbólica, no literal. No creemos en la transubstanciación, como la Iglesia de Roma. Y al decir que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, a los primeros cristianos se les acusaba de canibalismo. Ellos creían, los romanos y muchas naciones paganas creían que los cristianos literalmente comían carne humana y les llamaban ateos porque los cristianos se negaban a adorar a los dioses de Roma y de Grecia. Se les acusaba de crimen de ateo, pero el principal y asqueroso y horrible crimen de lo que este Tácito está hablando, principalmente era el canibalismo. Y ellos creían que los cristianos comían carne humana por la cuestión de la cena del Señor. Ahora bien, uno, muchachos, de los documentos más importantes que ha sido verificado y que demuestra la existencia de Jesús y de los primeros seguidores de Jesús es la carta de un procónsul de Bitinia. Bitinia era una provincia romana, allá en Europa, para los que no saben de zoología. Entonces está en Europa, se crean de geografía. Este Plinio el Joven era un gobernador de esa provincia y se le llamaba Plinio el Joven porque su papá era Plinio el Viejo. Qué originales, ¿verdad? Plinio Viejo, Plinio Joven. Entonces, este muchacho en su provincia tenía cristianos y él no sabía cómo actuar en contra de los cristianos. Y él entonces le escribe una carta a un emperador llamado Trajano. Y fíjense lo que les escribe en esta carta Plinio el Joven a Trajano. Y este está verificado por muchos académicos, por muchos historiadores, incluso ateos han reconocido la veracidad de esta carta. Y Plinio le escribe a Trajano: decidí dejar marcharse a los que se negaron a haber sido cristianos, cuando repitieron conmigo una fórmula invocando a los dioses, e hicieron la ofrenda de vino e incienso a tu imagen, que a este efecto y por orden mía había sido traído al tribunal junto con las imágenes de los dioses. Y cuando renegaron de Cristo,
Otras gentes cuyos nombres me fueron comunicados por delatores dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron. Dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes y algunos más de 20. Todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses, lo mismo que los otros, y renegaron de Cristo. Mantenían que la sustancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamase. Plinio el joven está describiendo cómo era la vida de los cristianos en aquel entonces. Y los traían y los torturaban y los instaban a renegar de Cristo. Muchos por miedo renegaron de Cristo, como Plinio lo está aquí notificando. Después se logró encontrar, muchachos, la carta que Trajano, el emperador, que es la siguiente foto que vamos a ver, le contesta a Plinio el joven. Y Plinio le dijo, el emperador Trajano le dice a Plinio: hiciste muy bien, solamente no los persigas, pero si los denuncian, si tráelos e incítalos a que renieguen de Cristo. No creas en las denuncias, sino que si alguien con testigos te dice que este es cristiano, entonces sí. Pero aunque no perseguían directamente a la iglesia, es decir, vamos a salir a cazar cristianos, si yo denunciaba, por ejemplo, a Kenia de que ella era cristiana, la traían al tribunal, la cuestionaban y muchas veces la sometían a torturas. Y muchos no renegaron, muchos sí sellaron su testimonio con sangre. Entonces, muchachos, hay muchas evidencias, muchos documentos que dan evidencias de que Jesús existió en alguna parte de la historia. Tenemos a otro emperador llamado Luciano de Somata, que él en la muerte del peregrino habla de todos los que han muerto y que mataron un tal Crestos, que se cree que es Jesús, nada más por la pronunciación. Entonces, muchachos, todos estos historiadores que le acabo de mencionar, ninguno de ellos era cristiano, ninguno. Porque muchos dicen: lo que pasa es que si hablan bien bonito porque ustedes mismos están defendiendo el cristianismo. No, todos estos eran historiadores paganos y jamás ninguno de ellos se convirtió al cristianismo. Entonces, estos son fuentes extrabíblicas, fuentes verificables en la historia de la existencia de Jesús. Muy bien. Ahora, pasando de que ya quedó demostrado que muchos historiadores han hablado de la existencia de Jesús, ¿qué pasa con los evangelios? ¿Qué método hay para saber si lo que los evangelios dicen acerca de Jesús es verdad? Voy a pedir 3 voluntarios que hayan venido ayer, que puedan pasar al frente. Les voy a hacer una mini entrevista. 3 voluntarios que hayan venido ayer. O de Docracia. Bueno, vamos a pasar a la hermana Yuset, que está aquí. La hermana Yuset. Pásele, Yuset. Que vean que las mujeres andan empoderadas el día de hoy. Ahora un varón. ¿Y tú un varón? ¿Dónde está? Alan, pásale. Les dije que de Docracia, si no había voluntarios de Docracia. No les voy a pedir dinero, no se preocupen. Y me falta uno, a ver a quién pondré. Pásale, hermano, ¿cómo te llamas? Sí, José Javier, pásale. Todos ellos vinieron ayer al servicio de la tarde y les quiero hacer una entrevista. ¿Puedes describirme los acontecimientos que tuviste el día de ayer que se llevaron a cabo en el evento? Pues comenzamos el servicio. Bueno, cantamos unos himnos. Sí, así es como quieres, ¿verdad? Espérame. No. ¿Saben qué? Antes de empezar, porque sí se me está bien. Necesito que usted, ¿dónde está un ujiero? ¿Alguno de los jóvenes que me ayuden, porfa? Necesito que a ellos los saquen a la cocina. Ellos no pueden escuchar lo que ella va a decir. Ahorita ya me acordé. Alguien que me ayude, por favor, los lleven a la cocina, que no se escuche. Allá a la cocina, por favor. Ok, pues cantamos unos himnos. Bueno, pero empezamos también con una lectura bíblica por parte del pastor. Y luego reconocieron a varias iglesias, varios de los jóvenes que venían de otras iglesias.
Y pues también hubo algunos juegos. Bueno, hicieron un juego de verdadero y falso, otro de Kahoot y pues ya la predicación Muy y bien. la comida. ¿Sí tomaron nota de lo que ella dijo? Ahorita estamos en un tribunal y estamos recogiendo evidencia de lo que pasó el día de ayer. Necesitamos testigos, gente que haya estado aquí presente. Ustedes son como el jurado que tienen que estar poniendo atención a lo que ella está diciendo y ahorita ustedes van a... El resto que a lo mejor estuvo aquí va a decir si fue verdad o no fue verdad. Ahorita vamos a iniciar. Muy bien. Muchas gracias, Joseph. ¿Pueden traerme a Alan, por favor? A Alan Daniel. Que pase Alan Daniel al estrado. ¿Sí tomaron nota de los detalles que dio ella del servicio? Despierta, muchachos, porque les vamos a preguntar ahorita, ¿eh? O voy a pasar otros test por dedocracia. Que pase el acusado. Ah, no, que pase el desgraciado. Ah, no, ¿verdad? Muy bien, Daniel. ¿Nos puedes decir los detalles de lo que pasó ayer en el servicio de la tarde? Lo que tú hayas visto. Eres libre de decir lo que tú hayas visto en el servicio de la tarde de ayer. Lo que tú quieras, lo que te acuerdes, pero tienes que decirle a la audiencia qué pasó el día de ayer, después de que ustedes llegaron. Pues cuando habíamos estado en un juego de atrás, jugando verdadero o falso, después fue el Kahoot, después fueron creo que otros 2 himnos, pasó el coro, 2 cantos, y luego fue la predicación y la cena. Muy bien. Si se dan cuenta, él dijo algo un poco diferente a lo que dijo Joseph, ¿correcto? Muy bien, puedes sentarte. Traigan a José Javier, por favor. No, ya. Muy bien, hermano. ¿Nos puedes decir detalladamente lo que tú hayas visto de lo que pasó el día de ayer, a partir de que ustedes llegaron? Bueno, ingresé aquí a este lugar. Entonces iniciamos con una liturgia donde cantamos como... ¿Qué es una liturgia, hermano? Porque algunos a lo mejor no van a saber qué es. La liturgia es el momento específico donde tú adoras a Dios. Okay. Por medio de... Bueno, no nada más la música. Y pues ya, cantamos algunos himnos. Me parece que fueron 3, pero no voy a confirmar esa información porque no soy detalladamente, no me recuerdo. Posteriormente hubo un tiempo de dinámicas y juegos donde seleccionaron a 2 niños, no, mentira, a 2 personas de cada equipo. Entonces, pues ya, finalmente ganó una chica, le regalaron un chocolate, creo. Y luego hubo otra dinámica donde jugamos el Kahoot, ¿no? El Kahoot y pues no me acuerdo. Ganó un chico que tiene una camisa verde ahorita, que está en la cámara. Okay. Y ¿qué más? Y después cantamos otro coro. Y luego el hermano Carlos hizo la presentación del expositor de la noche de ayer. Y pues ya tuvimos la palabra. También digo el tema. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Muy bien, un aplauso para los participantes, muchachos. Muy bien. Eso que acabamos de ver, ¿dónde se da mucho, muchachos? ¿Quién ha visto la ley y el orden? Se da mucho en los tribunales, ¿no? En los juicios orales, sobre todo bueno, aquí en México ya se está implementando el juicio oral. Porque esto se le conoce, muchachos, en el ámbito legal o en el ámbito forense también como el método histórico legal. Cuando se comete un crimen, los detectives o los forenses tienen que investigar para llegar al punto de la verdad. ¿Quién cometió este delito? ¿Quién mató a esta persona? Y empiezan a atar los cabos a través de una investigación metodológica histórica. Tienen que indagar en el pasado para llegar a los hechos actuales. Entonces, este método histórico legal se pretende hacer un análisis histórico y un estudio para verificar los hechos que pasaron.
El método histórico, muchachos, es aplicable a las escrituras. Cuando hablamos de los evangelios, muchachos, de la veracidad de los evangelios, regularmente se cuestiona su veracidad porque se dice que hay cierta contradicción entre los evangelios. Pero ¿será esto realmente cierto? Algunos dicen, por ejemplo, si nosotros leyéramos, aquí traigo un ejemplo. Espérenme tantito. Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Una de las cosas que se dicen es que ellos no se ponen de acuerdo porque este dice que traía, el manto era de color púrpura y el otro era de color rojo y este fulano no menciona esto y este Marcos no menciona el otro y Lucas dice otra cosa. ¿Qué fue lo que vimos ahorita, muchachos? El testimonio de 3 personas y cada uno dio su testimonio, se contradijeron entre sí, pero sí dijeron cosas diferentes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cada uno detalló lo que vio según su perspectiva sin alterar los acontecimientos que realmente sucedieron. Por ejemplo, el hermano José Javier, ¿verdad? Hagan de cuenta que es Lucas. Si ustedes se van a Lucas, Lucas es muy detallado en el Evangelio. Creo que es el único que detalla paso a paso cómo fue el nacimiento de Cristo. Él habla cuando el ángel se le presenta a María y que María se saca de onda con el saludo. Y él dice que cuando va a ver a Elizabeth siente la patadita de Juan el Bautista en el vientre porque la madre del Salvador estaba allí. Y hasta dice cómo Elizabeth se sorprendió y las palabras que dijo. Él va dando detalles como lo hizo Javier ahorita. No, yo entré y se cambiaron y que traía una camisa verde y que se jugaron esto y que la hermana fulana. Y empezó a dar detalles que ni la hermana Yuset ni Daniel dieron. Sin embargo, el hecho que Yuset y Daniel no fueron tan detallistas no significa que ellos estaban mintiendo. Simplemente fueron más prácticos, más simplistas. El hermano fue más detallista. Él puso atención. Qué ropa. Había una hermana de naranja. Había un hermano. Sí, mira. Cantamos 3 himnos. Y empezó a ser más detallista. A esto, muchachos, se le llama en ese método histórico legal aporte involuntario de los testigos. El aporte involuntario de los testigos significa que a lo mejor lo que él no dijo, aquel sí lo va a decir para que se arme bien el caso. Entonces, eso es muy utilizado en el método histórico legal y se puede aplicar también a los evangelios. ¿Por qué Marcos no menciona que Felipe estaba en tal lugar? Pero a lo mejor Juan sí. Por ejemplo, en una parte en el capítulo de la alimentación de los 5,000, me parece que Marcos, ahorita no recuerdo, vamos a ver, él no es tan detallista como lo es, me parece que Juan. Por ejemplo, Marcos dice que había mucha gente que iba de entrada y de salida y que Jesús los alimentó. Sin embargo, cuando tú vas al Evangelio de Juan, Juan dice que había mucha gente porque estaban en Bethsaida y que eran las fiestas de Pascua por esos días. Y entonces ya cuando tú empiezas a analizar el Evangelio dices, pues había mucha gente porque ya se acercaban las fiestas de Pascua y estaba viniendo muchísima gente. No tanto que quisieran seguir a Jesús. Bueno, sí seguían a Jesús, pero Juan dice que aparte seguían a Jesús porque ellos escucharon que hacía muchas señales y milagros. Marcos no dice eso, y se los dejo de tarea cuando lleguen a su casa. Vamos a ver si es cierto. Marcos y Juan comparen la alimentación de los 5,000 y van a ver que son relatos muy diferentes en cuanto a su redacción. Sin embargo, todos van al mismo punto: la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Entonces, muchachos, muchos dicen es que se contradicen porque no dicen lo mismo. Muchachos, en un juicio penal, si por ejemplo estas 5 personas dicen exactamente lo mismo, ya sería muy sospechoso y su testimonio no sería confiable. De hecho, se espera que los testigos confiables difieran entre sí. Se espera que todos tengan una versión diferente, precisamente para llegar al verdadero culpable del delito que se cometió. Porque si no, por eso hay muchos inocentes pagando culpas que ellos no tuvieron, porque a veces la justicia no hace bien su trabajo. Entonces, el hermano Werner Wallace, ¿quién ha visto la película de Dios no está muerto alguna vez? Y si se acuerdan que hay un juicio, ¿no? Y sale un hombre de pelo blanco y dice, yo soy cristiano no porque
porque yo haya crecido en un ambiente cristiano, sino porque el cristianismo es exactamente cierto. Bueno, este hermano, Werner Wallace, él era un ateo y él es un forense. Él tiene muchos años trabajando como forense, y como ateo él empezó a estudiar la veracidad de los evangelios aplicando el método legal que se utiliza en lo penal. Y llegó a la conclusión como ateo que el evangelio es realmente verificable y que el evangelio es verdaderamente confiable por los testimonios. Dicho sea de paso, muchachos, los evangelios fueron escritos por testigos oculares. Supongamos que yo pongo a redactar a él lo que vio ayer, a Yusen y a Daniel, y todos van a escribir, y obviamente no van a ser escritos iguales, porque cada quien va a escribir lo que realmente vio o en los detalles que puso atención, y es totalmente, eso está bien. Malo sería que dijera, no, y había una jirafa gigantesca que, bueno, y ahí sí estarían mintiendo. Y por eso, muchachos, la importancia de las copias que yo les decía. ¿Por qué es importante las copias del Nuevo Testamento? Porque eso se llama crítica textual. La crítica textual es una herramienta que se utiliza para estudiar cuán verificables son unos documentos históricos y cuál no lo es. Al tú tener muchas copias de un libro del Nuevo Testamento, puedes verificar cada una de las copias. Y esas mismas copias las vas desechando, las que no van coincidiendo. Esa es la gran ventaja que el cristianismo tiene, que hay más de 24,000 copias y se siguen encontrando restos. Por ejemplo, en la universidad allá en Europa hay en una universidad un fragmento del Evangelio de Juan, conocido como el Papiro 52, que fue recogido en un basurero. Y ese Papiro 52 es muy valioso porque contiene fragmentos del Evangelio de Juan 14, de Juan 7, no recuerdo de qué otro capítulo. Y son más o menos del siglo II. Se cree que esa copia fue redactada en el siglo II. ¿Por qué se hacían copias antes? Porque antes no se utilizaba papel como utilizamos ahora. Antes se escribían en cuero o en el papiro y eran materiales que se echaban a perder muy rápidamente con la humedad y con el tiempo. Entonces los escribas, se han escuchado hablar de los escribas, ¿verdad? Y los fariseos, pero aquí hay más fariseos que escribas, ¿verdad? Pero los fariseos era una profesión como lo es hoy día, doctor, contador, ingeniero, que se dedican a eso. El escribano era una carrera y ellos se dedicaban a escribir y a copiar todos los documentos. Por eso el cristianismo tiene muchas copias. Y hoy tú puedes saber si el libro que tú tienes es correcto o no. Por ejemplo, el relato de la mujer adúltera. Si ustedes revisan la Reina Valera 1960, ahí viene detallado el relato de la mujer adúltera. Sin embargo, si ustedes van a otras traducciones, no lo van a encontrar. Por eso ahí viene el mito de muchos hermanos que Virgen Santísima, no, las demás traducciones son del diablo porque le quitaron a la Biblia. No, hermanos, ninguna traducción moderna es del diablo. Simple y sencillamente que la Reina Valera algunos le añadieron como para darle una explicación a cosas porque en los manuscritos más antiguos no viene. Un ejemplo es 1 Juan 5, 7 el 8. 1 Juan 5, 7 el 8 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Luego, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos. Pero si ustedes van a unas traducciones más contemporáneas, el texto no dice eso, nada más dice, 3 son los testigos, ya. Y ya se pasa al siguiente versículo. Y muchos hermanos piensan que le quitaron a la Biblia. Ay, no, es que no viene. No, hermanos. Lo que pasa es que a través de la crítica textual, a través de la herramienta, han checado manuscritos y muchos prefirieron irse a manuscritos más antiguos que coincidían entre sí. Y muchos se creen que Casiodoro de Reina le agregó el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo para hacer una explicación que se refería a la Divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero en los manuscritos originales no viene así. Entonces, para que nos quitemos eso de que las versiones que no son Reina Valera están mal, no, hermanos, para eso sirve la crítica textual. Obviamente la Reina Valera es la reina de las reinas porque es la versión más amada en toda Latinoamérica y el mundo cristiano hispanohablante, y está muy bien, es una muy buena versión la Reina Valera. Pero por eso muchos escépticos dicen de que hay contradicción en la Biblia, pero no se trata de eso, sino que a través de la crítica textual nosotros podemos saber qué cartas realmente son correctas y cuáles no son totalmente confiables. Y aquí, hermanos, dejamos de ver que no existen ciertas contradicciones.
Por ejemplo, el Evangelio de Marco ha sido muy cuestionado. No sé si ustedes lo sabían, probablemente no, probablemente sí. Porque Marcos no era un discípulo de Jesús. Marcos no estuvo con Jesús en el misterio terrenal de Jesús. Sin embargo, él escribió un evangelio. Lo mismo pasó con Lucas. Lucas no estuvo directamente con Jesús. Pero si ustedes vamos, Lucas escribió 2 libros. ¿Sí saben qué libros de la Biblia escribió Lucas? Al que me diga qué 2 libros escribió Lucas, le voy a regalar un premio. A ver, Lucas y Hechos, ya tiene su premio. Hermana Angelita, en el congelador hay unas bolsitas amarillas, la pueden traer y le pueden dar un ¿alguien que ya sabía de que Marcos que Marcos realmente no era discípulo de Jesús? ¿Sí? ¿Usted que me iba a decir un comentario? Hebreos, sí, Hebreos es un autor, se inclina mucho más a Pablo, pero no podemos afirmar si fue Pablo o Lucas, porque realmente no sabemos quién fue el autor. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, el escritor del libro de Marcos fue Marcos, pero se cree que Pedro fue quien narró las historias a Marcos. Amén, un chocolate también para el pastor. Exactamente, hermanos. Se cree a través de la indagación, a través del método histórico legal de andar investigando, se cree que todo lo que Marcos escribió fue porque estuvo con Pedro, como bien dice el pastor. Y eso y de hecho hay muchos, hermanos, muchas evidencias. Por ejemplo, tenemos al obispo Papías de Heriápolis, al pastor y a Jonathan. Al obispo Papías de Heriápolis, que repite el testimonio de antiguos presbíteros que afirman que Marcos estuvo con Pedro en sus enseñanzas y que fue el que le ayudó a relatar el evangelio de Marcos, a redactar. Ireneo también, Justino mártir, Clemente, todos ellos afirman que Marcos escribió el evangelio por el apóstol Pedro. Entonces, muchachos, todo esto que estamos analizando, ustedes dicen, a mí para qué me importa, o sea, les va a servir en algún momento, muchachos. El conocer de dónde viene nuestra fe, el conocer que sí existe un Dios verdadero, que sí existe un Dios real, nos va a ayudar mucho a defender nuestra fe. O póngale que no a defender, pero por lo menos, muchachos, a tener convicción de que no estamos en una fe ciega, sino que la fe que nosotros tenemos es totalmente real. Ahora bien, ¿qué pasó con la resurrección? Se me está acabando el tiempo, pero vamos a cerrar con la resurrección. La resurrección de Cristo, muchachos, es el evento más importante para los cristianos. ¿Y qué creen? Si la resurrección de Cristo no se hubiese dado, toda nuestra fe estaría sostenida por un castillo de naipes, que en cualquier momento se nos viene abajo. El apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó, ¿qué dice? Nuestra fe es en vano. Somos unos pobres miserables dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. Pero la resurrección es un evento histórico que hace a Jesús superior por encima de todos los que afirman ser dioses aquí en la tierra. Jesús está por encima de Buda, por encima de Krishna, por encima de Alá, por encima de Moroni, porque Jesús demostró, no solamente dijo ser Dios, demostró ser Dios. Y no solamente porque caminó sobre las aguas o porque convirtió el agua en vino, sino porque Él resucitó tal y como lo dijo. Quiero que vayamos, ahora sí vamos a entrar a las escrituras. Abran su Biblia, muchachos, en 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios por los problemas que ya tenían ahí doctrinales. Ya lo tenemos allí. El apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y ojo lo que dice aquí el apóstol Pablo, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen, es decir, unos están vivos, otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto que está diciendo el apóstol Pablo es muy importante, y ahorita vamos a ver por qué.
La evidencia de la resurrección, por lo menos a mí como cristiano, me hace estar seguro que Jesucristo es Dios, el único y exclusivo y verdadero Dios, por encima de todos los dioses. Por ende, el cristianismo es la única religión verdadera, la única religión que te conduce a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿cómo comprobamos la resurrección? Pues a través del método histórico. Primero, muchachos, es importante que ahorita cierren sus ojos y se vayan a Jerusalén allá por el año 30, 33 aproximadamente, y se imaginen la escena. Está Jesucristo ante Poncio Pilato y es declarado a sentencia de muerte. Crucifíquenlo, gritaba la multitud. Y realmente a Jesús lo crucificaron. Pero Jesús realmente murió en la cruz. ¿Y qué tal si Jesús no murió en la cruz? Y en realidad sus discípulos se robaron el cuerpo. Y a lo mejor se inventaron la mentira de que Jesús resucitó, se robaron el cuerpo y le dijeron al mundo que Jesús resucitó, porque, pues para tener la religión que hoy tienen. Ahora, ¿alguien de aquí moriría por una mentira? ¿Se dejaría azotar por una mentira? ¿Se dejaría llevar sabiendo que es una mentira? Por ejemplo, si yo les digo, hay un elefante rosa aquí en la sala, y todos creemos y yo puedo convencerlos que hay un elefante rosa aquí en la sala. Pero la hermana Paula sabe que eso es mentira. Paula, ¿tú te dejarías dar unos azotes con látigo por creer que hay un elefante rosa? Pues no. Ninguna persona en su sano juicio se dejaría asesinar o azotar o martirizar por una mentira. Sí puedes lograr, por ejemplo, yo puedo lograr convencer a Paula y que Paola crea mi mentira. Y a lo mejor ella creyendo en mi mentira se deja azotar, pero ella no sabe que es mentira. Ahí es diferente. Pero si tú te dejas azotar por una mentira, pues estás bastante enfermo y necesitas ir al psiquiatra. Muchos creen que los apóstoles inventaron la mentira de la resurrección y ellos se robaron el cuerpo. Pero aquí hay un gran problema. En primera vamos a ver, no vamos a ir a la Biblia por tiempo, pero en la Biblia dice, muchachos, que cuando Jesús murió, José de Arimatea, ¿verdad? Pidió el cuerpo para sepultarlo en la tumba. Y de repente los escribas y los fariseos y los sacerdotes de la religión judía se acordaron, ay, este mentiroso impostor dijo que iba a resucitar al tercer día, y corren con las autoridades romanas. ¿Sabes qué? Este charlatán dijo que en 3 días va a resucitar. Yo te pido que mandes una guardia pretoriana para que guarde la tumba, porque se van a robar el cuerpo. Y mandaron una guardia pretoriana. Según los historiadores dicen que una guardia pretoriana consistía entre 8 a 12 soldados por guardia. Entonces estamos hablando de soldados romanos que en aquel tiempo eran la potencia mundial de esa época, era como tipo Estados Unidos, Rusia en la actualidad, y sus soldados estaban bien entrenados. Tenían condición física, en aquel tiempo no existía aviones ni nada, andaban a caballo, a pie, y muchos soldados caminaban kilómetros y kilómetros a pie. Tenían muy buena condición física. Los tristes discípulos de Cristo eran campesinos, pescadores, no tenían un entrenamiento militar, no sabían a lo mejor utilizar las herramientas militares que tenía el ejército romano. La guardia pretoriana no solamente fue a guardar la tumba, sino que además le pusieron un sello a la tumba, un sello romano. En aquel tiempo, muchachos, meterse con Roma era meterse con el diablo, casi literal, ¿eh? Roma tenía un poder que si ellos sabían que tú te metías con Roma, no solamente iban sobre ti, arrasaban con toda tu familia. Mataban a toda tu familia. Y obviamente ninguna persona se atrevía a meterse con Roma. Los únicos que se atrevieron a enfrentar a Roma fueron los celotes, me parece, en el 70, y les fue como en feria. Entonces, la idea o la teoría de que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús se cae por sí mismo, porque en primera estaba una guardia pretoriana, tenía el sello romano. Aparte, muchachos, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Quién se acuerda qué hicieron? Que me diga qué hicieron los discípulos, se gana también un premio, ¿eh? A ver, allá, a ver, no. Huyeron, se escondieron, como ratoncitos. Imagínense, estaban aterrados. ¿Por qué estaban aterrados, muchachos? Que me diga, acá un chocolate para, ¿cómo te llamas? Para Isaí. Que me diga por qué se escondieron, también se lleva un premio. No. ¿Por qué se escondieron? Está bien fácil, muchachos.
más o menos. Pues porque ellos tenían miedo de que también terminaran en la cruz, igual que el Señor. Entonces dijeron, no. Si agarraron a nuestro maestro, nosotros también nos va a ir igual. Obviamente la Biblia no detalla exactamente por qué huyeron, pero huyeron por miedo a Roma, le tenían pavor a Roma. Ahora, imagínense, si se llenaron de miedo cuando arrestaron a Jesús, ¿ustedes creen que iban a tener el valor de enfrentarse contra el ejército romano? Es posible, porque todo puede pasar, pero no es razonable, muchachos. No es razonable creer que los discípulos iban a armar de valor para poder ir a robar el cuerpo de Jesús. Esa es primera evidencia. Segunda evidencia, muchachos, los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús. Cuando las mujeres fueron a ver la tumba, les dijeron, Jesús ha resucitado. Ustedes están locas. No creyeron porque en aquel tiempo el testimonio de una mujer no valía nada. Por eso Jesús dignificó a la mujer al permitirle que haya sido las mujeres las que descubrieron la resurrección. Y las primeras portadoras de las buenas noticias. No, me faltan 14 minutos, muchachos. Empezamos 9:14, vamos a agarrar la hora entera. Ya me perdí. Entonces, en aquel tiempo, Dios permitió que las mujeres descubrieran la resurrección y así poder anunciar las buenas nuevas. Y los discípulos no lo creyeron, hasta que ellos no fueron a ver. Entonces, sería absurdo decir de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús al ver todos estos detalles que muchos escépticos no toman en cuenta. Segunda evidencia, muchachos, de que hay otra teoría, sobre todo en el Islam, que se cree que Jesús no murió en la cruz, sino que realmente se desmayó. La teoría del desmayo se le conoce, y el hermano, ahorita no recuerdo el nombre, pero el libro se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús, que fue escrito por un ex musulmán. El hermano ya partió a la presencia del Señor, y él escribe que en el Islam se cree en la teoría del desmayo. Es decir, los sufrimientos de Jesús fueron tan terribles que su cuerpo no aguantó y se desmayó. Pero que bajaron su cuerpo de la cruz, él se sanó y se fue a vivir quizá a la India, en Cachemira o en algún otro lado, y nunca más se volvió a saber de él. Esa teoría es absurda, y les voy a explicar por qué. De acuerdo a la ley romana, cuando los criminales eran colgados en la cruz, les rompían las coyunturas de las rodillas. ¿Por qué? Porque así morían más rápido. Cuando el cuerpo era colgado en la cruz, regularmente los ponían así, y ahí les ponían un clavo, y eso no les permitía que el oxígeno le llegara rápido a los pulmones. Entonces ellos lo que hacían, según los historiadores, se tenían que estar como que para no ahogarse. Entonces lo que hacían los soldados romanos, les rompían las coyunturas para que se desguanzaran y ya no pudieran, y se ahogaban más rápido. La escritura dice que cuando los soldados romanos vieron a Jesús, le iban a romper también los huesos de sus rodillas. Pero la escritura dice que cuando el soldado vio que Jesús ya estaba muerto, ya no fueron necesario romperle las rodillas. Ahí se estaba cumpliendo una profecía mesiánica, dicho sea de paso. Y ojo aquí, no se quedó en eso, sino en lo que el soldado romano dijo, bueno, no le rompo, pero de todos modos me voy a asegurar que ya esté muerto. Agarró una lanza y se lo atravesó en el costado. Y dice la escritura que al romperle el costado salió agua y sangre. Haciendo una entrevista, muchachos, con los médicos, se dice que cuando una persona muere, supuestamente la sangre ya no coagula y se separa del suero, algo así, y es por eso que sale agua y sangre de un cuerpo. No sé qué tan cierto sea esta teoría médica de lo del agua y la sangre, pero sí hay, no sé si hay alguien aquí estudiando medicina, ojalá hubiera alguien, pero se supone que eso pasa cuando una persona muere. Y cuando pasó eso significaba que Jesús estaba muerto. Y era una evidencia que ya el cuerpo ya no tenía vida. Y me gusta mucho cómo la Biblia no deja ningún cabo suelto, muchachos. Al ver a Jesús saliéndole agua y sangre, podemos constatar de que Jesús estaba muerto. Y por ende, que Él resucitó de entre los muertos. Y la última evidencia, muchachos, acerca de la resurrección es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Bueno, los discípulos y el apóstol Pablo. Primeramente, los discípulos que estaban llenos de terror, llenos de miedo, de repente los vemos bien valentones, predicando delante de los enemigos de la fe, dejándose amedrentar en las cárceles, dejándose asesinar. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de opinión?
porque ellos habían visto a Cristo crucificado. Y más de 500 testigos. Y Pablo dice, muchos todavía viven. Y esos que viven, si Pablo estuviera mintiendo, esos que viven dirían, no, Pablo está mintiendo, yo no he visto a Jesús nunca. No, yo jamás, no, está loco, Pablo está marihuano. Yo no, no. Pablo dio testimonio de esos 500 y esos 500 testigos respaldaban el testimonio de Pablo. Y Pablo, antes de ser cristiano, era un enemigo de la fe. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo, después de arrastrar de las greñas a los que creían en Jesús resucitado, ahora resulta que era un predicador de ese Jesús resucitado? ¿Qué le pasó? Si era el enemigo acérrimo del cristianismo. Pues simplemente él dice, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500 y luego se me apareció a mí. Yo he visto a Jesús con mis propios ojos resucitado y de repente hasta los mismos hermanos se sacaron de onda y dice que todavía pues le tenían miedo y decía que este no era el que odiaba a los de este camino. Y todo así como que no, yo no creo en su conversión y muchos todavía como que les daba miedo acercarse a Pablo. Y Pablo es una de las últimas evidencias que yo consideraría de la Biblia acerca de la resurrección de Cristo. Él vio a Jesús resucitado. Ningún enemigo de la fe se convertiría en amigo de la fe si no tuviera una evidencia palpable de que el cristianismo es verdad. Y este tallercito, muchachos, les quería compartir porque de verdad, muchachos, la fe cristiana está siendo muy atacada desde años, pero ahorita con el auge de las redes sociales es todavía más fuerte. Y muchos de ustedes, tristemente, se van a tragar las mentiras de lo que vemos allá en el mundo. Y van a adoptar ideologías incorrectas. Yo espero en Dios que no, ninguno de que estén aquí. Pero esto, muchachos, estas evidencias acerca de Dios también te mete a ti y a mí en un gran problema. Porque si Jesucristo resulta ser quien dijo ser y que lo demostró, entonces tú y yo estamos en un gran problema. En la eternidad, o Jesús va a ser tu juez, o va a ser tu salvador. ¿Quién es Jesús para ti ahorita? Lo que sea Jesús aquí ahorita determinará lo que Él será en tu eternidad. Existen evidencias de que el cristianismo es verdad y que Jesús demostró ser Dios. ¿Él es tu Señor ahorita y será tu Salvador en el día de la eternidad? ¿O serás de esos que van a escuchar esa terrible sentencia? Apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿O serás del grupo que dirá, venid, benditos de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? La apologética, muchachos, nos da evidencias de la verdad de nuestro cristianismo, pero si el cristianismo es verdad, entonces lo que la Biblia dice acerca del cristianismo también es verdad. Y lo que dice de la eternidad también es verdad. Y lo que dice acerca del infierno y de la vida eterna también es verdad. ¿Qué vamos a hacer con ese Jesús? El mundo lo rechazó, Poncio Pilatos lo crucificó y el mundo lo sigue rechazando hoy en día. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Con el Jesús resucitado. Vamos a orar, muchachos, y si alguien de aquí no ha conocido a Jesús como su Señor y su Salvador, hoy es el día en que tú puedes entregar tu vida a Cristo. No es que yo soy cristiano porque mi papá es cristiano, es más, mi papá es pastor. Lamento decirte, querido joven, que Dios tiene hijos, no tiene nietos. Así hayas nacido toda tu vida en una cuna cristiana y tengas 30 años en la iglesia, si tú no tienes la plena seguridad de la vida eterna, tú no eres un hijo de Dios. Necesitas tener un encuentro personal con Cristo porque la salvación no se hereda. Tampoco se gana, se obtiene por la fe en Cristo. Nuestros ojos cerrados, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido, de manera resumida, por así decirlo, descubrir las evidencias que muestran que tú eres un Dios verdadero, que muestran que tú eres el único Dios en el cielo y en la tierra, Señor, que resucitaste con poder al tercer día, como tú mismo dijiste, Señor, y sobre todo sabemos que un día regresarás con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, Señor. Señor, yo te pido en esta mañana que si alguno de los jóvenes que están aquí presentes aún no han experimentado la salvación, Señor, sé tú con él. Señor, acéptale como tu hijo por medio de Cristo. Permítele arrepentirse de sus pecados, que él pueda venir a ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, y no importa si ya tiene 10, 15, 20 años en la iglesia, Señor, que él entienda que eso no lo va a llevar al cielo, sino que necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse de sus pecados. Señor, gracias por las evidencias
que muestran que nuestra fe es razonable, que nuestra fe es lógica, que nuestra fe es verdadera. Y que aunque tu fe es exclusiva, la salvación está abierta para todo el mundo, Señor. Pero que solo aquellos que en fe reconocen su condición de pecador ante ti son los únicos que podrán entrar al reino de los cielos por la fe en Cristo Jesús. Señor, recibe a aquel joven, Señor, como tu hijo, si no te ha reconocido como Señor y Salvador. Dales la vida eterna, dales la salvación. Yo quiero invitarte, joven, que si tú no has pedido al Señor que te acepte como su hijo, que hagas esta oración. Hacer esta oración no te va a salvar, déjame decirte. Pero si tú reconoces tu situación ante Dios, pídele al Señor que Él te perdone. Dile: Señor Jesús, sé que muchos años he venido a la iglesia, Señor, sé que he estado aquí en la iglesia todo el tiempo, es más, hasta sirvo en el ministerio, pero no estoy seguro de ir al cielo. Señor, sálvame por medio de Cristo, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Yo reconozco tu sacrificio como único y suficiente medio para ir al cielo. Reconozco que soy un pecador y merezco toda tu ira y tu justicia, pero apelo al sacrificio de Cristo. Sálvame, Señor. Yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que eres Dios en carne. Limpia mis pecados, acéptame como tu Hijo. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante, enséñame a vivir en tu voluntad y lléname de tu Santo Espíritu y permíteme vivir en la santidad que tú esperas que yo viva. En el precioso nombre de Jesús. Amén.